Seguimos y seguimos justamente con Marcelo Alvarado, pediatra del Hospital de Arica, con el tema circulación del virus respiratorio. Ahora sí, ¿cierto? Marcelo, muy buenos días. Hablas con Sí, Diego. ahora ¿Cómo sí. estás? Hola, muy bien, muy bien. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo estás, Marcelo? Cuéntenos un poquito de la instancia actual con respecto a lo que son los virus de carácter respiratorio. Sí, bueno, la verdad es que después de toda esta pandemia y habernos enfrentado a la circulación viral de coronavirus, estamos recibiendo lo que vimos que estaba ocurriendo en el hemisferio norte. Nosotros, afortunadamente, podemos decir, siempre recibimos unos meses después la oleada de virus. Entonces, después del brote de coronavirus se produjo esto que le llamaron incluso la tormenta perfecta, que en el periodo de invierno se juntó el coronavirus con todos los virus respiratorios, que habitualmente van brotando como en forma bien estacional o más ordenada. Este año 2022 en realidad hay una circulación viral importante y que está como desordenada. Hay mucha coinfección, que son no solo un virus, sino que a veces son 2 o 3 virus que están al mismo tiempo. Entonces eso es lo que nos está complicando en realidad en este minuto y lo que está generando la crisis asistencial, sobre todo para los niños. Oiga, claro, la verdad es que esta es la fecha, es el momento, en esta fecha todo lo que son los virus de carácter respiratorio. Ahora último también se está viendo de lo que van a salir antes los pequeños de clase y por un tiempo prolongado también vinculado a lo mismo, lo que es la fecha, cómo está actuándose en función de los virus que están. Cuéntame un poquito, ¿cómo está la circulación del virus respiratorio sincicial en nuestra región en sí? Claro, bueno, dentro de todos estos virus que mencionaba, en realidad el virus respiratorio sincicial es el más importante porque es el que más complica, sobre todo a los más chicos, a los menores de 4 años. Tiene una contagiosidad súper alta y por lo mismo hay un porcentaje de complicaciones que siempre va a existir, que son los que nos colapsan las hospitalizaciones y las camas críticas. Hoy, la verdad, estamos con una circulación de virus respiratorio sincicial cerca del 50% de los cuadros infecciosos y habitualmente, como lo decía al inicio, estamos viendo que hay coinfección de virus sincicial con COVID, con metaneumovirus, con virus influenza. Entonces eso hace que la gravedad de los cuadros sea mucho mayor. ¿Y qué podemos hacer para evitar que los bebés o los niños se contagien con este virus respiratorio sincicial? Algo hemos aprendido, yo creo, para evitar contagios con este par de años, y si no aprendimos, seríamos demasiado. La verdad que el virus respiratorio sincicial se contagia también a través de las secreciones respiratorias y se contagia a través de contacto. Es un virus que pues, mientras están los síntomas respiratorios presentes, hay excreción y por lo menos se puede estar excretando hasta una semana después del cuadro. Entonces, para evitarlo, obviamente, lo más importante es tratar de evitar el contacto con gente enferma, o sea, evitar los lugares públicos con mucha gente, mantener un poco el distanciamiento social, y ahí está un poco el fundamento de adelantar las vacaciones y evitar los contagios en los colegios, y mantener el buen aseo de mano, higienización, alcohol gel, lavado frecuente, ocupar pañuelos desechables, eliminarlo en forma correcta, tanto de uno como de los niños. La verdad que con la medida del COVID como que nos hemos relajado un poco y por lo mismo se empiezan a contagiar todos estos virus respiratorios. Oiga, pero bueno, yo creo que a veces cuando son los papás, los bebés, los niños, igual yo creo que los papás, sobre todo los primerizos, y yo creo que las primeras rasgos de tos o no sé, o de estornudo, yo creo que salen preocupados de urgencia. Pero ¿cuáles son los rasgos más alertantes para poder llegar a ese punto de lo que es urgencia? Claro, como tú dices, hay una preocupación importante, más encima como esto es mediático, muchas veces los papás se asustan
porque escucharon que hay un virus circulante, que es el virus sincicial. La verdad que el sincicial brota todos los años. Y claro, la consulta más fácil muchas veces es acudir a los servicios de urgencia. Ahora, los servicios de urgencia son para atender urgencias, entonces estos cuadros habitualmente parten de a poco, parten con síntomas de congestión nasal, con tos leve, con cuadros como respiratorios de vía aérea alta, y después pueden ir progresando. Entonces muchas veces, como tú bien dices, los papás les sale un poco de moquito al niño o tosió un poco y van a la urgencia. Primero son cuadros que hay que esperar que evolucionen, entonces muchas veces van a la urgencia en forma tan precoz y el cuadro de todas formas va a progresar un par de días después, y claramente no van en el momento de la urgencia. Ahora, si nosotros vemos que hay dificultad respiratoria, ruido para respirar, hundimiento de las costillas, o en el caso de los bebés más pequeños hay mucho decaimiento, irritabilidad, rechazo alimentario, esos sí son síntomas para acudir a la urgencia. La fiebre es un síntoma de alerta claramente, pero se puede manejar en la casa. La mayoría de los niños que se complican son niños menores de 4 años, que no hay mucho medicamento que uno le pueda dar para el manejo de los síntomas, más que el aseo nasal, despejar la vía aérea, analgésicos, a veces antiinflamatorios, pero por ejemplo jarabe descongestionante, medicamentos para la tos no están indicados. Por lo mismo hay que estar bien atento a las variaciones y a los cambios de los síntomas que presentan estos chicos. Y en función de lo mismo, dice, la recomendación es siempre acudir primero a los CEFAM o a los centros de atención primaria de urgencia cuando tenemos a un bebé o niño con un síntoma respiratorio, o tal vez a lo mejor es más prudente esperar un poquito, sacar una hora bien y que lo atiendan de manera más rigurosa, por así decir. Claro, o sea, por eso decía, hay diferentes síntomas. Hay síntomas de alerta, que son el rechazo alimentario, la dificultad respiratoria. En esos casos, sí o sí hay que acudir a los servicios de urgencia. Ahora, si el cuadro es más leve, a veces por acudir al servicio de urgencia, por dar un ejemplo, el niño puede estar cursando un cuadro de metaneumovirus, de un virus para influenza, y en la urgencia se contagia un virus sincicial, o se contagia un virus influenza, o se contagia COVID, y al final se nos complica todo. Entonces, por un cuadro que era leve. Entonces, si es que los síntomas son leves, es decir, un poco de congestión nasal, síntomas respiratorios, que en general se pueden manejar dentro del domicilio, manejarlo en el domicilio. Si es que necesitan alguna evaluación y no hay signos de alerta, acudir a los centros de salud familiar, a los CEFAM o a los SAPU, y los servicios de urgencia dejarlo reservado para cuando sean urgencias, porque además hay que decir que los servicios de urgencia se categorizan según gravedad. Entonces, si el niño no está grave, va a esperar muchas horas a veces que lo atiendan, y en esas muchas horas que esperan, el riesgo está en que se contagien otras cosas. La verdad es que claro, hay que estar atentos a ese tipo de instancias, igual a los papitos y invitarlos a que tengan las consideraciones que estamos dando el día de hoy, porque muchas veces el servicio igual de atención primaria, de urgencias, se siente colapsado por distintas situaciones que pueden pasar, y llevar a su bebé puede ser netamente exponerlo a algo más. Así que tome mucha atención al doctor Marcelo. ¿Por qué? Porque le está dando todas las referencias y recomendaciones para cuándo sí y cuándo no. Sobre todo a los papitos primarios, o sea, los que son primerizos, que de verdad que yo creo que estuve alguna vez en ese punto, y sí, también al primer rasgo de estornudo, vamos al hospital. Así que hay consideraciones. Oiga, ya tenemos claro que vacuna no hay contra estos virus sinciciales, pero con respecto a la vacuna de influenza o COVID, ¿tienen algún aporte a esta instancia? Claro, o sea, como lo mencioné antes, hay mucha coinfección en estos cuadros respiratorios. No es solamente que yo me contagie un solo virus. Entonces, si yo estoy contagiado con un virus respiratorio sincicial y además me voy a agregar un COVID o me voy a agregar un virus influenza,
la gravedad de ese cuadro va a ser mucho mayor. O sea, hoy en día estamos con colapso a nivel nacional de camas críticas pediátricas. Puntualmente en nuestro hospital estamos recibiendo pacientes de Iquique, porque en Iquique ya colapsaron, no tienen más cupos de camas críticas, nosotros nos quedan algunos cupos y pudimos recibirlo, pero a nivel nacional estamos críticos con eso. Casi todos están cursando infecciones con virus respiratorio sincicial, y los que se agravan además tienen un virus influenza o pueden tener COVID. Entonces la vacunación claramente va a proteger por lo menos en esa porción. La verdad es que hay que tener cautela y recordar siempre que la vacuna contra COVID, influenza, son un refuerzo para nuestro día a día. Y claro, lo que menciona el doctor es que nos va a ayudar a que no coexistan estas dos instancias particulares, que ya con una ya es complicado, o sea, tener dos, de verdad que es bastante intenso. Dentro de lo que son los cuidados para evitar que pasen estos virus, que lleguen al pequeño o no lleguen al pequeño, pero las cautelas y resguardos siempre tal vez ante alimentación o ante, no sé, particularidades, por ejemplo el sueño, la lactancia y ese tipo de cosas. ¿Cuáles serían las mejores? A ver, en realidad, bueno, estos virus, como lo decía al principio, brotan en forma estacional. Es difícil evitarlos del todo. Manejarlos intradomiciliariamente es importante. Descontaminar la casa. Nosotros no tenemos mucha calefacción a leña o cosas contaminantes intradomiciliarias. Yo creo que la mayor contaminación dentro de nuestros domicilios es el tabaquismo. Entonces, obviamente se recomienda no ventilar las casas. Si hay niños... ¿Aló? Sí, ahí sí. Ahí estamos. Una falsa alarma. Me queda poca batería. Estamos en la justa. Si hay otro niño enfermo, mantener los cuidados, ventilar las casas. Nosotros en Arica, afortunadamente, tenemos un clima que al mediodía siempre hay algo de sol, se pueden abrir las casas, se pueden ventilar. La humedad la hace muy mal. La combustión dentro de las casas no es bueno, y dentro de eso, como las medidas como de medicina más tradicional, a veces esto de vaporizar eucalipto puede servir para algunos casos de los niños, pero los ambientes muy húmedos o los olores muy fuertes a veces pueden complicar más a los pequeños. En cuanto a la alimentación, claro, la lactancia materna es una protección importante para los bebés más pequeños, pero la lata que con los cuadros virales no existe ningún medicamento y no existe ninguna forma, digamos, de una vez contagiados, de evitar su progresión. Depende mucho del estado de cada niño, y a veces incluso los niños más sanos se pueden complicar de mayor forma. Entonces es como lo principal es la prevención en estos casos. Ya, doctor, la verdad es que nos dejó pero más que alerta y atentos a cualquier instancia particular con respecto a estos virus incisionales que son de la fecha. Todos estos virus incisionales son de la fecha, así que hay que tener mucho cuidado. Y bueno, ya nos entregó toda la información con respecto a todo lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Así que de verdad que muy agradecidos a todo su conocimiento e información que nos entrega el día de hoy. Le dejo... Oye, un punto, lo último, ¿Perdón? Hablando, el de que le decía, en cuanto a las recomendaciones también, existe un número de teléfono, un número 600, que es el de Salud Responde, que es el 600-360-7777, en el cual también se pueden comunicar y pueden pedir un poco de orientación telefónica por médico o por otro personal de salud, que lo pueden un poco canalizar hacia si tienen que ir a urgencias, si pueden esperar un poco más. Maravilloso, sí, así que ya saben el número 600 para que puedan interiorizar un poquito más en información, y en caso de que llegue a pasar algo, llame primero a ver si es que tienen una respuesta más rápida a que ir a un centro de urgencia, que va a ser mucho más lento dentro de lo mismo, considerando que no son los únicos y hay muchas otras personas más que están en estado de urgencia. Le dejo unos minutitos para que nos deje la invitación a este cuidado exhaustivo con respecto a los virus sinciciales en estas fechas, y que nos ponga en alerta usted, que es la persona que está ahí mismo, que ve día a día que todas estas cosas pasan. Metan un poquito de miedo, por así decir, para que estemos más conscientes de todo.
Y bueno, los chilenos funcionamos mucho con la terror terapia que le llamamos, y la verdad que no es mentira, nuestros servicios de urgencias son limitados. La capacidad de tratamiento que tenemos frente a estos cuadros es súper, súper limitada, la verdad que no hay forma de evitarlo. Entonces, el llamado obviamente es a prevenir, a tener los cuidados necesarios, tener el distanciamiento social en este periodo que estamos con una circulación altísima de virus respiratorio, mantener la higiene, los cuidados con mascarilla y la higienización de manos es fundamental para evitar que nuestros niños se enfermen. El llamado también es a vacunarse, tenemos un porcentaje de vacunación muy bajo, sobre todo en la población de los preescolares. La vacunación está indicada desde los 6 años hasta el quinto básico, y la población preescolar entre los 3 y 6 años tienen un porcentaje como el 50% de vacunación de influenza. Entonces hay muchas cosas que podemos hacer como papá como para cuidar a nuestros niños. Y evitar esperar, digamos, que pase esto, que son unos buenos meses, que por lo menos hasta fines de agosto, hasta la vuelta de la tirana, que es como nosotros como Servicio de Salud es siempre nuestro objetivo. El segundo pic viene de vuelta de vacación de invierno, en el periodo de la tirana siempre tenemos un alza de estos virus, entonces nos quedan varios meses de invierno para enfrentarlos. De todas maneras, muchas gracias, doctor, por todo, como reitero, toda la información que nos entrega y por darse el tiempo para estar con nosotros, con toda con nuestros telespectadores, para que así se mantengan mucho más informados de estos tiempos, porque estos tiempos son complicados. A lo mejor Arica, dentro de otras regiones, otras ciudades, somos una ciudad privilegiada dentro de nuestro clima, pero no deja de ser para los locales que está cambiando, así que hay que tener mucho más cuidado. No, le agradezco a ustedes. La verdad que somos algo privilegiados, pero también estamos muy lejos de cualquier otra opción. Entonces tenemos solo nuestro hospital regional, no tenemos muchas opciones más de terapia. Tenemos 4 camas críticas y no tenemos más. Entonces hay que cuidarse. Así es. Muchas gracias, doctor. Que tenga un maravilloso día. No, le agradezco a ustedes. Gracias igualmente por estar con nosotros. Ya que esté muy bien. Ahí tuvimos toda la información con respecto a todo lo que son estos virus incisionales de la temporada, así que a tomar cautela, a tomar precauciones dentro de todo lo que puede ser pertinente. Y recuerden, ahí a los papitos primerizos, atención, atención, no alertarse a la primera instancia que pueda pasar, porque recuerden que nuestro servicio de salud por completo tiene un abasto y hay que evitar que se colapse también. Recuerden que están trabajando para todos. Están haciendo un trabajo descomunal para todos, así que a mantener el resguardo, el cuidado, la precaución desde sus casas. Cuidémonos entre todos siempre. Ya nos vamos a una pequeña pausa comercial, pero volvemos como vamos a tener a media mañana. Siga con nosotros. Oh,